con respecto a este tema, y para eso pues me voy a permitir empezar a proyectar la primera presentación. Entonces, como la imagen de la portada lo dice, este es un aparato que se adapta mediante un tubo hacia el pulmón del paciente, y esto sirve para hacer una cámara de aire y extraer todas las secreciones que el pulmón produce en un estado lógico de enfermedad. Entonces, ¿qué es un pleurevac? El pleurevac es un sistema de drenaje torácico que es con sello de agua, y su finalidad es drenar líquido, aire o sangre del espacio pleural, permitiendo restablecer la presión pleural y que en un pulmón colapsado se reexpanda. Es decir, una vez que el pulmón esté colapsado de esta forma, pues tenga la oportunidad, a medida que sale el aire y salen las secreciones, que él pueda volver a hacer su respiración normalmente. Las indicaciones del drenaje torácico con sello de agua son el neumotórax a tensión, el hemotórax, el hemoneurotórax, las intervenciones del mediastino, la toracotomía, el derrame pleural, el quilotórax y el empiema. Todas estas son enfermedades. El empiema es pus en el pulmón. El neumotórax es cuando agarra aire el pulmón, ya sea por alguna enfermedad o sea por algún accidente, y así sucesivamente. El hemotórax cuando hay sangre en el tórax o en el pulmón. ¿Cuál es la función que hace este aparato una vez que es adaptado al paciente? Una sonda pleural es un tubo flexible y hueco puesto dentro del tórax que actúa como drenaje. Las sondas pleurales permiten la salida de sangre, líquido o aire desde el espacio alrededor de los pulmones. Se hace para permitir que los pulmones se expandan completamente. Entonces, la función del pleurevac nuevamente es permitir que los pulmones se expandan y haga toda su función respiratoria de una forma normal. ¿Cómo está compuesto este pleurevac? Lo primero es la cámara de recolección que recoge aire o líquido, ¿verdad? Esta que está aquí. La segunda es la cámara central y actúa como un sello de agua. Y la tercera proporciona regulación de vacío y control de aspiración. Cuando tengan la oportunidad de verlo en el hospital, van a ver que esta segunda cámara está llena de agua, que de hecho es una agua que atrae el sello o que se le coloca, y es una agua como de color azul. La unidad de drenaje incluye una válvula automática para aligerar la presión y proteger al paciente de la excesiva presión negativa que puede generarse, por ejemplo, con la tos o el ordeño. Diafragma de autosellado para sacar los líquidos bien de las cámaras o bien del exudado. Entonces, estos jóvenes hacen una especie de burbuja porque se le adapta un motorcito y hace una especie de burbuja en el cual la enfermera tiene la responsabilidad de supervisar continuamente y hacer la medición tanto de lo que produce y tanto también si este tubo está bien adaptado, si este tubo no se le ha soltado algún punto, porque para poder adaptarlo a la piel y que este tubo no se vaya a retirar del pulmón o del lugar donde el médico necesita tenerlo, o el paciente, perdón, necesita tenerlo, entonces hay que hacer supervisión. Tenemos que revisar continuamente el apósito que rodea este tubo para ver si hay salida de secreción. Y bueno, y en algunas de las diapositivas vamos a decir que este pleurevac siempre tiene que estar en una posición más baja al pulmón. Nunca lo vamos a poner ni a la misma posición del pulmón ni hacia arriba, porque entonces lo que con el pulmón cuando haga esta acción lo que va más bien va a ser extraer aire o líquido que ya está en la cámara, es decir, que ya le ha salido al paciente. Entonces, siempre el gran cuidado que como enfermeras tenemos que tener es que este pleurevac siempre tiene que estar por debajo del tórax del paciente. Entonces, ¿cómo se prepara el pleurevac? De hecho, quien lo instala el pleurevac es al paciente, es el médico. A nosotros nos toca nada más el cuidado que hay que darle a ese aparato. Para preparar el pleurevac se instila agua estéril dentro de la cámara de sello de agua hasta el nivel de llenado, que es de 2 centímetros.
La cámara de sello de agua actúa como una válvula unidireccional que permite salir el aire del espacio pleural sin ser aspirado. El tinte azul que se mezcla con el agua nos ayuda a ver las fugas de aire y a valorar el nivel de agua. Es lo que les decía, ¿verdad? Que viene un tinte azul o una agua y azul, que es la que nos ayuda a hacer la valoración. El llenado de la cámara del sello de agua con menos de 2 centímetros deja el tubo expuesto al aire, lo que pone al paciente en riesgo de presentar neumotórax. Sí, el llenado de la cámara de sello de agua con más de 2 centímetros impide salir al aire del espacio pleural y evite la corrección de un neumotórax. Entonces, lo que tenemos que tener cuidado es que tenemos que colocar el agua justo en la medida que trae el pleurevac. Ni más ni menos, ¿verdad? Porque en una puede aspirar aire, el pulmón, y en otra puede aspirar líquidos, y en ambos casos se va a hacer o un neumotórax o un empiema o un hemotórax. Vigilancia y cuidado del drenaje. ¿Qué es lo que a nosotros como enfermeros nos va a corresponder? Anotar fecha de inicio del drenaje o de colocación del pleurevac. El pleurevac debe estar siempre en posición vertical, situado en el lateral de la cama hacia los pies. El tubo de goma del látex que va desde el pleurevac al paciente no deberá ser sifón. Siempre debe estar a lo largo del cuerpo cuando el paciente esté acostado y encima de las piernas cuando el paciente esté sentado. No elevar el pleurevac por encima del paciente, pues el líquido ya drenado volverá a entrar en la cavidad pleural. Como les decía, este es, como quien dice, el principal cuidado que nosotros tenemos que tener. Vigilar los niveles de agua en las distintas cámaras. La cámara de control de aspiración se evapora y pierde agua, sobre todo en verano, y hay que rellenarlo porque si no disminuye la aspiración. Entonces, este pleurevac, como les decía anteriormente, tiene que estar siendo vigilado continuamente varias veces en el día y pues hacer las correcciones en el momento en que nosotros podamos ver. Si digamos el tubo se zafara del pleurevac, inmediatamente hay que hacer un pinzamiento, pero así como de emergencia, ¿verdad? Como cuando uno hace maniobras de resucitación, porque si no significa que el pulmón se nos va a llenar de aire y nos va a hacer un hemotórax. Vigilar la presencia o ausencia de fluctuaciones en la cámara de sello de agua. Debe fluctuar mientras el paciente inspira o expira. Si no hay fluctuaciones, puede significar la existencia de una obstrucción en el sistema de drenaje. Puede ser por un coágulo o por un codo, es decir, que esté acodado. Entonces, siempre hay que revisar toda la línea de donde viene el tubo que se observa fuera del tórax del paciente hasta que llega al aparato del del pleurevac, para saber si en algún punto el paciente no lo tiene acodado, ya sea con el mismo cuerpo o accidentalmente con los barandales de la cama. Vigilar la cantidad y el aspecto de lo drenado que hay en la cámara colectora. Marcar en el pleurevac el volumen de drenaje a intervalos regulares diarios. Entonces, como parte del comentario de enfermería para todo aquel paciente que tiene un pleurevac, pues vamos a decir en qué condiciones está el pleurevac, si el apósito que tiene está seco, y las características de la secreción. En este caso, si hay secreción purulenta, si hay secreción sanguinolenta o si hay una secreción serosa. Y aparte de describir las características, pues hay que colocar el volumen que el paciente ha podido colectar en el pleurevac. Vigilar la permeabilidad del tubo, realizar ordeños de los tubos 3 veces al día, porque el problema es que si nosotros no ordeñamos lo que produce un turno, después en el turno B no vamos a saber si toda la producción que hay en el tubo es solo nuestra o hay colección de secreción de un turno o de varios turnos anteriores. Cambiar apósitos cada 24 horas. El apósito es el que está pegado al tubo del paciente, al tórax. Es importante que los tubos nunca deben estar pinzados, pues se puede producir un neumotórax a presión. Y en el caso que a un paciente le hayan practicado una neumectomía, nunca se debe ejercer aspiración porque se desplazan las estructuras del lado contrario. Es decir, cuando dicen neumectomía estamos hablando a la extirpación de una pequeña porción del pulmón. Y vigilar en todo momento el estado respiratorio del paciente, ¿verdad? Con la seguridad que sabemos cuánto es la respiración normal de un paciente. ¿Cuáles son aquellas eventualidades que se pueden presentar al momento de que un paciente tenga un pleurevac colocado? Desconexión accidental de tubo de drenaje.
Se volverá a conectar inmediatamente y si no se pudiera hacer porque se hubiese roto la conexión, se pinzará el tubo del tórax hasta que el problema sea resuelto. Significa que como buenas enfermeras y enfermeros, cuando nosotros tengamos un paciente con un pleurebac, entonces nosotros siempre tenemos que tener una pinza a mano. Es más, lo ideal es que la pinza debería estar en la unidad del paciente por cualquier eventualidad. Salida del tubo del tórax por tirar accidentalmente y romperse el anclaje. En este caso se tapará rápidamente el orificio de entrada con una pomada tipo bratoestimulina y un apósito oclusivo y se avisará al médico que pedirá rayos X. En este caso, si la pomada nosotros no la tenemos, aquí lo importante es un guante estéril y un apósito y hacer presión en ese apósito y mientras otros andan llegando al médico, nosotros estar haciendo presión para que no vaya a haber infiltrado de aire al momento que el tubo pueda salirse del tórax. Y sangrado por la zona de punción, en este caso, cambiar el apósito poniendo uno más compresivo y si persiste, avisar. Y en este caso, pues lo que pueden hacer es una rayos X o una resonancia o una tomografía de tórax para saber si es que el tubo se ha movido del lugar donde había sido colocado. Si existe un incremento acusado de drenaje de sangre que sea superior a 1000 ml al día, hay que avisar al médico inmediatamente. Vuelco del pleurovac. Si no se han mezclado los líquidos, reponer las cámaras de agua y si se han mezclado, cambiar, es decir, cambiar todo el aparato. Torsión del pleurovac, en este caso hay que pinzar, desconectar, cortar la porción torcida y volver a conectar. Es decir, siempre y cuando, porque ustedes se han fijado que muchas veces los tubos plásticos, cuando hay una torsión, aunque uno los quiera volver a acomodar, como quien dice la manguera de su casa, cuando uno la quiere acomodar, siempre ya queda dañada, ¿verdad? En este caso también el tubo del pleurovac es igual. Sangrado por la zona de punción, en este caso cambiar el apósito poniendo uno más compresivo. Si persiste, hay que avisar. Si existe un incremento acusado de drenaje de sangre, eso ya lo habíamos hablado. Como que me repitió esa diapositiva. ¿Cómo y cuándo se cambia el pleurovac? El pleurovac se cambia cuando está lleno, anotando el contenido, cuando el contenido está muy sucio y contaminado y cuando se vuelca y se mezclan los líquidos. Para cambiarlo hay que pinzar el tubo endotraqueal y desconectar todo el sistema reemplazándolo por otro. Desconectar de la conexión que trae el sistema del látex, medir la cantidad y anotar el líquido que contiene el pleurovac y revisar que no nos hayamos dejado el tubo pinzado, es decir, porque de repente pinzamos y una vez que hemos hecho todo el cambio, ya creemos que todo está ahí, podemos dejar accidentalmente al paciente pinzado, ¿verdad? Entonces siempre debemos de saber que el pinzamiento va a ser solo mientras hacemos el cambio únicamente de la cámara del pleurovac. ¿Cómo se traslada a un paciente cuando tiene un pleurovac? Desconectando el sistema de vacío y llevando la unidad por debajo del tórax del paciente, colocándola a los pies de la cama o del carro, sin pinzarlo. El drenaje pleural no condiciona la posición del paciente. Puede estar en la cama, ir al baño, deambular, lo que le permite la goma o permanecer sentado en el sillón, siempre y cuando pues el pleurovac, el paciente lo ande amarrado en su cinturón o lo ande tomado de la mano, pero siempre por debajo del tórax. El dispositivo de drenaje siempre debe permanecer por debajo del nivel del tórax. Nunca, es decir, como enfermeras, es el principal cuidado que nosotros debemos hacer cuando hay un paciente con pleurovac. Esto que no lo debemos olvidar. Cuando el drenaje disminuye hasta una cantidad mínima o nula, y entonces ya es momento de hacer la retirada y que el retiro del pleurovac lo hace el médico, jóvenes, no lo hacemos nosotros. Pero sin embargo, nosotros siempre estamos circulando y por lo tanto debemos de saber los materiales que vamos a tener. En este caso, cuando vamos a hacer un retiro de drenaje, lo que tenemos que andar es una tijera de retiro de puntos. En este caso, casi nunca hay, lo que andamos es un bisturí estéril, unos guantes y tenemos que andar apósitos, jóvenes. Y en este caso, pues a veces se anda agua oxigenada solo para hacer una pequeña curación y luego tenemos que llevar un hilo de sutura porque al momento de retirar el tubo, pues hay que suturar para que igual el pulmón no vaya a agarrar aire y de nuevo tengamos que volver a colocar un pleurovac. Cuando desaparece cualquier fuga que hubiera, cuando la rayos X de tórax muestra que el pulmón se ha expandido, significa que el pulmón está haciendo su trabajo normalmente. Cambio el dispositivo de recogida del drenaje, cambio el dispositivo de recogida cuando haya fugas de aire o líquido y cuando la cámara de recogida esté llena. Entonces, estas son las causas por las cuales hay que retirar el pleurovac.
¿Cómo es la maniobra al momento del retiro del pleurevac? Se le explicará al paciente lo que se le va a hacer y en qué forma él tiene que colaborar. Se retirará el apósito y se preparan los hilos de sutura para atarlos en el momento del retiro del tubo. En caso de que tenga 2 tubos, se clampará el que no se va a retirar para evitar la entrada de aire a través de las conexiones. Se le pedirá al paciente que haga una inspiración máxima, que respire y que mantenga el aire dentro, mientras en una maniobra sincronizada uno retirará el tubo rápidamente y el otro atará la sutura, es decir, que ya el punto está hecho, ¿verdad? Se retira el tubo y nomás se amarra mientras él está en inspiración, porque si él hace la respiración completa va a volver a tener entrada de aire de fuera de lo normal, que es la entrada de aire por medio de la nariz, ¿verdad? Sino que va a tener entrada de aire del ambiente. Cuando se trata de un pleurocat, solo hay que cortar la seda, tirar y aplicar la pomada y el apósito. Rayos X de tórax para comprobar que no ha entrado aire. ¿Preguntas, jóvenes, hasta aquí? Hola. Sí, soy Dígame. Wendy. Pero usted nos va a enseñar cómo hacer eso, ¿verdad? Bueno, la verdad que el problema es que nosotros, como eso es tan, pero tan carísimo, por lo general no tenemos acceso a eso, porque la única forma de tener acceso sería como tomando un usado y no podemos andar con cosas contaminadas porque le estamos exponiendo a ustedes y a nosotros. Cuando estamos presencial, pues presencialmente, por lo general siempre hay un paciente con un hemotórax y en ese momento ahí se le pide permiso al paciente y él pues tenemos la oportunidad de estarlo viendo como quien dice en vivo. Y entonces ahí nomás se les explica a ustedes, pero ustedes no se preocupen que en Familiar 3 como los pacientes que están en cuidados intensivos y que están en emergencia, que va a ser el área de práctica de ustedes, ahí van a tener la oportunidad de volver a ver estos temas un poco más profundos. Entonces yo no tendría así como gran dificultad decir no dificultad, sino de como preocupación, porque en este momento ustedes no lo puedan ver porque igual no lo van a manipular, ni aunque estamos en práctica, lo único que hacemos es enseñárselo. Pero sí es necesario que ustedes sepan, porque si ustedes miran un paciente que anda deambulando, que lo anda un familiar y que el aparato se lo anda a nivel del tórax más arriba, ustedes inmediatamente pues dicen no. Si accidentalmente, ya ustedes saben que tienen que buscar una pinza para pinzarlo, porque esas son como las cosas más importantes, que tienen que tener un apósito a mano, que lo primero que hay que hacer es tapar con fuerza el área donde estaba el tubo, si accidentalmente alguien lo tiró y se salió del tórax. Pero sin embargo, jóvenes, fíjense que yo solo me he quedado corta quizás pensando en que eso es caro, pero vamos a averiguar ahí en Farmacia del Sol, que por lo general ahí hay todo equipo médico, y voy a ver si vale la pena que yo compre uno para que ya me quede ahí para uso de práctica, ¿verdad? Entonces, ese es quizá un poquito más difícil o que a uno le da así como cierto temor. Ahora, con este que vamos a ver ahí ahorita, que es del Hemovac, eso es un poco más sencillo, ¿verdad? Entonces vamos a empezar a ver lo que es el Hemovac si no hay ninguna otra pregunta, o si no, pues yo espero a ver si alguien quiere hacer preguntas. Estos dispositivos por lo general los encontramos en las salas de medicina y más aún de cirugía. ¿Preguntas, jóvenes? No, ¿estamos bien? Dígame, Marcela. Licenciada, quería preguntar si en el Pleurovac pueden haber fugas. En el Pleurovac sí pueden haber fugas, joven, es decir, una porque de repente puede haber una torsión y puede picarse el Pleurovac. Puede ser que no esté bien adaptado, puede ser si es algún joven muy inquieto y puede haber una pequeña fuga dentro del tubo y que se adapta al cuadrito al Pleurovac. Pueden haber fugas, entonces cuando ustedes en su sala tengan un paciente con un Pleurovac, sea como estudiantes o sea como ya jefas de sala o como supervisora, entonces es lo que tienen que tener previsto, ¿verdad? Es decir, una pinza por cualquier accidente, un apósito también por cualquier accidente, y en el momento en que el médico diga que va a hacer una retirada de un tubo, pues que no quedemos así como que, ¿para dónde agarramos? No, ¿verdad?
casas, apósitos, si hubiera tijera de retirar puntos o si no un bisturí estéril, una sutura, que en este caso es una seda, por lo general una seda 3-0, que es fuerte, ¿verdad? O una seda 2-0 y que agua oxigenada para hacer una pequeña curación del paciente, si acaso. De lo contrario, porque como miraron ustedes, es una retirada así como bien rápida, ¿verdad? Se cortan los puntos del tubo que están anexados a la piel del paciente. Ya el médico tiene su puntada lista y en lo que él saca el tubo, una tapa y el médico rápidamente hace el punto porque solo lleva 1 o 2 puntos. Por lo general solo un punto nada más hace el médico. Y nosotros pues estamos circulando. Entonces, y al momento de ese retiro de ese tubo, pues saber que tenemos que vigilar a ese paciente durante las primeras 6 horas principalmente, ¿verdad? Para que no haya quedado alguna parte de la herida abierta y que nos vaya a hacer de nuevo un neumotórax. El neumotórax es aire en el pulmón, que no es el aire normal que nosotros respiramos, sino que como un aire de afuera. Y que ha sido inspirado no por la nariz, sino que por el tórax. No sé si le contesté, Marcela. ¿Más preguntas, jóvenes? Bueno, entonces vamos a comenzar con la presentación, jóvenes, del Hemovac, ¿verdad? El Hemovac, pues, está parte de los equipos de drenaje, ¿verdad? Un sistema de eliminación o evacuación de colecciones serosas, hemáticas, purulentas o gaseosas desde los diferentes órganos y o tejidos al exterior. Se previene así la posible aparición de infecciones locales o analizadas o como la posibilidad de aparición de fenómenos compresivos sobre órganos adyacentes. Entonces, ¿qué es lo que sucede con un Hemovac? Que nos ayuda, jóvenes, a colectar secreciones, ¿verdad? Principalmente después de una cirugía, principalmente después de una cirugía abdominal, aunque también pueden poner Hemovac en cualquier parte, donde se ha hecho una cirugía y se espera que como resultado de esa cirugía va a haber colección de material y esa va a ser la forma en cómo nosotros vamos a ir recolectando y vamos a ir contando y anotando y dependiendo de cuál sea la cantidad y las características de esta secreción, pues vamos a saber si este paciente va mejorando o va empeorando. Esta diapositiva es corta, jóvenes. ¿Cuándo indicamos cuándo se indica la colocación de un Hemovac? Es en una cirugía contaminada, la posibilidad de acúmulos de líquidos, anastomosis digestiva, posibilidad de hemorragia postcirugía, fístulas digestivas, colecciones serosas o purulentas, peritonitis difusa, pancreatitis aguda y cirugía torácica. Es un sistema de aspiración cerrado que funciona con presión negativa y elimina suavemente el líquido y los desechos de una herida por medio de una sonda perforada conectada a una cámara reservorio de succión. Si ustedes miran, así como miran estos jóvenes, esto es el Hemovac, ¿verdad? ¿Cómo nosotros trabajamos con este Hemovac? Es decir, está colocada en la cirugía de un paciente. Dígame, Andy. Lick, esa es la que se coloca como cuando no queremos que haya una como hemorragia o... Cuando no queremos que haya acumulación de esa secreción que estamos esperando de ese paciente. Es como un acordeón, es una cosita así redondita, no es como lo otro. Lo que hace eso es que aspira y no permite que haya líquido alrededor del espacio que nosotros queremos mantener como limpio de sangre. De sangre, exactamente. Entonces esa sonda está introducida dentro del paciente. A medida que va cayendo secreción, ese como acordeón se va estirando y se va estirando. Cuando nosotros vamos a hacer ya nuestra última revisión o cuando ya vamos a hacer la recolección, entonces nosotros lo que hacemos es sin pinzar nada, jóvenes, porque aquí no estamos dentro del pulmón, a menos que estuviéramos dentro del pulmón, pero el del pulmón recuerdan que es el otro, ¿verdad? El que les acabo de explicar. Entonces lo único que se hace es que nosotros llevamos un frasco recolector, abrimos el tubito ¿verdad? Y lo vaciamos y luego para poderlo cerrar, nosotros lo volvemos a apretar así, que no quede nada de vacío en esa cámara y la volvemos a cerrar.
Entonces eso es como todo el movimiento. Al principio así como cuando uno nunca lo ha hecho, pero lo hicieron una vez y hasta ahí nomás quedó el miedo, ¿verdad? El temor. Ay, permítanme un momentito que se me olvida a mí la toma de la foto. Permítanme un momentito. Ok, entonces, ¿cuándo se utiliza? Cuando se necesita promover la cicatrización de la herida, eliminando los líquidos, seromas, hematomas, que pueden retrasar la granulación tisular y permitir la adhesión de las capas de tejido, suprimiendo el espacio muerto. Los cuidados que debemos de tener como enfermeros y enfermeras: valoración y limpieza del sitio de inserción del sistema, que hay que curarlo todos los días. Colocación de vendaje compresivo cuando sea necesario, un vendaje compresivo alrededor de donde está puesto el Hemovac. Evaluar periódicamente el sistema para detectar desconexiones accidentales o pérdidas del vacío en el reservorio. Evacuar el reservorio en recipiente calibrado, verificar la cantidad aspirada utilizando la escala de medición del sistema. Evaluar las características del drenado y registrar en historia clínica. Siempre, jóvenes, esto es lo que ustedes tienen que anotar en su expediente, en la nota de enfermería. Yo les decía, siempre les he dicho que en la nota de enfermería eso de que se tomaron signos vitales. No, si los signos vitales ya están anotados allá. En la historia de enfermería van a anotar si alguno de esos signos vitales está alterado. Y en este caso, todo paciente que tenga un drenaje, ya sea Pleurevac o Hemovac, entonces vamos a anotar las características y la cantidad, ¿verdad? No solo es que se midió o se valoró el Hemovac, pero ¿y qué? ¿Cuánto drenó? Y si no drenó, también tenemos que colocar que hubo cero, que no hubo ninguna secreción por parte del Hemovac, ¿verdad? Y si hubo, entonces vamos a poner si esa secreción fue serosa, si fue purulenta o si fue sanguinolenta. Bueno, esta es así bien cortita. ¿Alguna pregunta con respecto a esta presentación? Que son los dos tipos de drenaje que por lo general nosotros vamos a encontrar en los espacios. ¿Preguntas, jóvenes? Mientras expongo otra presentación que tengo lista aquí. Creo que no, licenciada. Ajá, ok. Entonces, ahora vamos a ver una presentación acerca de las posiciones anatómicas básicas, ¿verdad? Para cuando nosotros nos hablen de que es Fuller, que semi-Fuller, que litotomía, que a nosotros vamos a saber, pues, a qué posiciones nos estamos refiriendo. Entonces, estas son las posiciones anatómicas básicas, jóvenes. ¿Verdad que es una posición anatómica? Es la forma en la que se ubica el cuerpo humano en el espacio al momento de ser descrita cada una de las partes. Existen diversas posiciones características que se emplean en diversas situaciones patológicas o para efectuar ciertas exploraciones y prácticas terapéuticas y quirúrgicas. Ustedes saben que para el momento que una madre va a dar a luz, entonces hay una posición, ¿verdad?, que se coloca la paciente. Si van a hacer una exploración rectal, hay otra posición en que nosotros vamos a colocar al paciente, y como enfermeras tenemos que conocer todas esas posiciones porque el doctor solo va a decir: póngame al paciente en posición de litotomía, póngame al paciente en decúbito dorsal, póngame este paciente en Trendelenburg. Nomás nos va a decir: ah, sí, mire, joven, dele vuelta al paciente, póngalo boca abajo, estirele eso. No, solo nos va a decir la palabra y nosotros ya debemos de saber cómo es que vamos a colocar al paciente. Entonces, para eso vamos a ver cada una de ellas. ¿Cuáles son los objetivos? Mantener el funcionamiento corporal en el equilibrio de los sistemas del cuerpo, contribuir a la exploración física, apoyar en la aplicación de algunos tratamientos, favorecer el estado anímico del paciente y prevención de lesiones consecutivas a la inmovilidad. Algunas consideraciones: al colocar a la persona en una posición determinada deben comprobarse los siguientes puntos: que no se obstaculice la respiración, no debe estreñir ni el cuello ni el tórax, lógicamente, porque si vamos en una posición es para mejorar la condición del paciente, no para empeorarla. Que no se obstaculice la circulación. Si se realiza una restricción, los elementos de sujeción no deben estar ceñidos. Que no se ejerza ninguna presión ni tracción sobre nervio alguno.
La presión sostenida sobre nervios periféricos o su estiramiento pueden causar pérdida sensitiva o motora. Que se reduzca al máximo la presión sobre la piel con un mínimo de contacto de los rebordes óseos sobre la superficie de apoyo en prevención de úlceras de decúbito. Si se va a efectuar un procedimiento, asistencia o quirúrgico, que se tenga la máxima accesibilidad al sitio de actuación. Es decir, que si nosotros vamos a hacer una cirugía abdominal, el paciente tiene que estar en una posición derecha, ¿verdad? No vamos a poner a un paciente de lado si sabemos que va a ser una cirugía abdominal. Entonces, vamos a ver entonces cuáles son esas. Otras consideraciones. Cualquiera que sea la posición de la persona, tiene que vigilarse la alineación del cuerpo, asegurando que las distintas partes del mismo mantengan una correcta relajación. En la persona que está inconsciente o con trastornos motores, deben mantenerse los miembros en flexión a fin de prevenir contracturas musculares. Siempre debe observarse la respuesta de la persona a la postura en que es colocada, modificando lo que sea preciso para asegurar los puntos mencionados, bien sea regulando los planos de la cama o con la ayuda suplementaria de almohadas o férulas. Es decir, si a un paciente nosotros lo vamos a acostar de lado, más de un paciente inconsciente, tenemos que tener uno de los pies en flexión y que no haga roce de rodilla con rodilla. En todo este caso, nosotros tenemos que colocar una almohada. Cuando una persona adopte de forma espontánea una postura antiálgica, tiene que intentarse respetar dicha posición, a no ser que pueda provocar o favorecer complicaciones. Toda persona imposibilitada que esté encamada durante un tiempo prolongado debe ser cambiado de posición con frecuencia, por lo general cada 2 o 3 horas. Sin embargo, siempre decimos que por falta de personal no se hace movilización del paciente, pero déjenme decirle que toda úlcera por presión en un paciente hospitalizado joven, somos responsables directos. Y cuando digo somos responsables directos, es como parte del equipo de salud que nos están pagando por cuidar a ese paciente. Dígame, Andy Zulay. Incluso la capacitación que usted nos mandó a recibir decía cada 30 minutos, que era lo considerable, pero como usted mencionaba, podría ser cada 3 horas por falta de personal. Cada 2 o 3 horas, pero sí no olvidarnos del paciente, porque por lo general lo que hacemos es que nos olvidamos del paciente. Entramos a un turno y hacemos de todo, corremos para aquí, corremos, pero se nos olvida hacer la movilización. Y recordemos que el paciente adulto no se le aceptan familiares dentro de la habitación, ¿verdad? Muy raramente a un familiar se le da pase para que permanezca ahí, y porque muchas veces que lo que sucede cuando el familiar se le permite estar ahí, se está hablando por celular a altas horas de la noche, se sale al pasillo a caminar, empiezan a haber problemas con el personal, porque entonces el familiar cree que su paciente es el único paciente de esa sala, ¿verdad? Entonces empiezan a haber reclamos de que no se le hace esto, que no se le hace lo otro. Entonces se empieza a ver el gran reclamo por parte del paciente, y eso incomoda pues al personal de salud, porque recordemos que no son los únicos pacientes que están en la sala, pues el del familiar que está ahí insistiendo. Cuando en una exploración o técnica asistencial deba recurrirse a una posición que para la persona resulte incómoda o vergonzosa, explíquese la necesidad de la misma y asegúrese la intimidad por medio de biombos y cortinas. Esto también es clásico, porque si un paciente nosotros no cuidamos su privacidad, es un paciente que no nos va a hacer colaboración para poder hacer ese procedimiento. Cuando se modifique la posición de una persona con sondas o tabuladores, se debe controlar que no se salgan, obstruyan o acomoden en la maniobra. Hasta inclusive cuando el paciente tiene una sonda vesical, al momento de movilizarla tenemos que ver que esa sonda vesical no quede acodada, porque ¿qué es lo que va a suceder? El paciente va a empezar a retener orina, va a ser un globo vesical que va a ser muy incómodo para el paciente. Le podemos inclusive hasta generar una infección urinaria, solo por no fijarnos que no tenga acodada una sonda, porque eso es fácil, una sonda, o no tenga acodada la guía que nos lleva a la bolsa recolectora. Cuando se modifique la posición de una persona, bueno, eso es lo que estaba explicando, ¿verdad? Entonces, siempre que nosotros miremos, jóvenes, una guía, siempre tenemos que seguirla de dónde viene esa guía y hasta dónde termina, y cerciorarnos que esté conectada, cerciorarnos que no hayan fugas, cerciorarnos que no esté acomodada, y cerciorarnos también que lo que está produciendo, anotarlo, ¿verdad? Cantidad y las características de lo que el paciente produce.
Ok, esta es la posición erguida o anatómica, la normal. Alineación de segmentos corporales en sentido vertical con extremidades superiores a los lados del cuerpo, manos en pronación, cabeza recta y pies dirigidos hacia adelante. ¿En qué momento hay esta indicación? Valoración de conformación exterior, definición de planos corporales, reducción de tensión excesiva sobre articulaciones que soportan el peso corporal. Entonces, esta es la posición erguida o anatómica. Luego tenemos la famosa posición Fuller, ¿verdad? Que tanto la mencionamos. Puede ser variada para ajustarse a diferentes propósitos. Así se usa la posición Fuller alta cuando la cabeza se eleva a 80-90 grados con respecto al resto del cuerpo. Miren, este paciente está a 80 grados. Si fuera 90, estuviera justo así como estoy poniendo el cursor, ¿verdad? Más sentado todavía. Entonces, esta es una posición Fuller. ¿Cuándo indicamos colocar a un paciente con un Fuller? Se indica para relajar la tensión de los músculos abdominales, permitiendo así una mejora en la respiración de pacientes inmóviles e incrementar la comodidad de los sujetos conscientes durante la alimentación oral y otras actividades. Se emplea en mujeres después del parto para mejorar el drenaje uterino, así como en pacientes con meningitis, insuficiencia arterial aguda, insuficiencia cardíaca, hernia hiatal y otras infecciones sépticas. Entonces, esta es la posición, ¿verdad? Que nosotros utilizamos. Lo malo es que como nuestras camas son tan viejas, entonces muchas veces las manilletas, porque no voy a decir el panel eléctrico, ¿ah? Porque eso por lo menos en los hospitales públicos no existe. En los privados sí vamos a encontrar camas eléctricas que solo apretamos un botón y nos ponen Fuller, en semi-Fuller o en la posición que nosotros queramos, nos elevan las piernas, etcétera, etcétera. Pero el problema que tenemos en los hospitales de gobierno es que las camas son extremadamente viejas y con suerte nos encontramos que tenga la manilleta para poner en Fuller a un paciente. Muchas veces lo que nos toca es colocar cajas llenas de suero por debajo del colchón del paciente para poder hacer una elevación de la cama y colocar a un paciente en Fuller o en semi-Fuller. Esta es la posición semi-Fuller, jóvenes, si ustedes miran, ¿verdad? Un ángulo de 45. En esta posición la cabecera de la cama está elevada hasta formar un ángulo de 45. El paciente está acostado con las rodillas flexionadas y los pies descansando sobre el plano horizontal de la cama. Se pueden colocar almohadas en el cuello, muslos, tobillos para evitar tensiones. Es decir, aquí podemos nosotros colocar una almohada o podemos colocar almohadas. Y otra cosa que nosotros podemos también, como parte del higiene de nosotros, es colocar bolsas de suero. Le quitamos la bolsa principal al suero y se lo colocamos en los talones del paciente para que tenga él como quien tuviera un colchoncito de agua, y eso evita que se hagan úlceras por presión, principalmente en los talones. Esta posición está utilizada con pacientes en camas articuladas que sufren de problemas respiratorios. Esta postura favorece una relajación en la musculatura abdominal, permitiendo con ello que respiren mejor. Esta es la posición en decúbito supino dorsal, ¿verdad? El decúbito supino es una posición anatómica del cuerpo humano que se caracteriza por posición corporal acostada boca arriba, generalmente en un plano paralelo al suelo, cuello en posición neutra, miembros superiores extendidos y con las palmas de las manos hacia arriba, extremidades inferiores también extendidas con pies en flexión neutra. Indicaciones: es la posición más utilizada en cirugía, ¿verdad? En la camilla quirúrgica. Por lo general, todos los pacientes están en esa posición. El paciente se apoya sobre su espalda con la cabeza alineada en el resto del cuerpo. Esa es la posición también cuando se va a examinar un paciente, jóvenes, porque de esa forma va a haber relajación de los músculos y nosotros podemos hacer una buena exploración del paciente. Esta posición es posición de decúbito dorsal con piernas elevadas. Es una posición de decúbito supino con extremidades inferiores elevadas sobre almohadas. Puede efectuarse en una camilla especial que cuente con dispositivos para mantener las piernas elevadas, apoyando las pantorrillas a los pies en soporte o estribo. Aquí es indicado esto: favorece la relajación muscular y disminución de edema de miembros inferiores. También esta posición es la que nosotros usamos cuando hay un paciente con una hipotensión. Inmediatamente nosotros tenemos que buscar la forma de elevar los miembros inferiores. También a veces nos toca tener que meter cajas de sueros, ¿verdad? Debajo de la parte inferior de la camilla para poder hacer elevación de los miembros inferiores, principalmente cuando estemos en una emergencia de hipotensión. Esta es la posición dorsosacra
paciente en decúbito dorsal o supina con separación de rodillas y pies apoyadas sobre un plano resistente. Cuando indicamos, favorece la relajación muscular y disminuir edemas de miembros de extremidades inferiores. Esta es la posición de litotomía. Esa es la posición, es una posición más que todo ginecológica, ¿verdad? Y también cuando hay cirugías de ano y periné. Pero es la que adopta el paciente en decúbito supino, apoyado sobre la cabeza, torso y glúteos, con las piernas levantadas y apoyadas sobre la complementación de la mesa quirúrgica o de exploración. Esa es la posición que también tomamos cuando vamos a hacer una citología, ¿verdad? O cualquier exploración ginecológica. Indicaciones: la posición más empleada para la exploración ginecológica y el parto, para las intervenciones en el ano y periné y para la cirugía transuretral. Entonces, cuando ustedes ya vayan a familiar 1, esa es la famosa posición de litotomía. En esa posición, por lo general, es que colocan a las madres para poder atender su parto, ¿verdad? Aunque la ciencia moderna nos dice que la paciente debería es decir, los empleados de salud deberíamos de tener o preparar nuestras salas de parto con unas camas o sillas especiales y dejar que la paciente pueda tener su bebé en la posición que esté más conveniente y no obligarla a tener su bebé en esa posición. Sin embargo, en el hospital esa es la única posición que se atiende el parto. La posición Rozier, paciente en decúbito dorsal con almohada por debajo de los hombros para producir hiperextensión del cuello. Favorece la ventilación pulmonar y exploraciones quirúrgicas en el cuello. Entonces, si ustedes miran, ella está a derecho y simplemente hay una almohada que haga que su cabeza gire hacia atrás. La posición Trendelenburg, mire, es decir, el paciente está arriba, pero con todo y la camilla, ¿verdad? No es que solo elevamos los miembros inferiores. Consiste... Un momentito. La posición de Trendelenburg consiste en poner al paciente en decúbito supino, pero con la cabeza más baja que los pies, de manera que se facilita, por efecto de la gravedad, disculpen jóvenes, el retorno de un gran volumen de sangre del sistema de la vena cava inferior al corazón. Cuando indicamos esta posición de Trendelenburg, se emplea en ciertos tipos de cirugía, sobre todo abdominal y el aparato genitourinario. También para facilitar la recuperación en casos de síncope, vasovagal, hipovolemia y hipotensión. Entonces, si ustedes miran, ¿por qué yo les digo que a veces solo elevar las piernas? Porque es bien difícil sin tener una camilla electrónica, jóvenes, que nosotros podamos en un momento de emergencia poner a un paciente en posición Trendelenburg. Entonces, lo único que hacemos nosotros es elevar nada más los miembros inferiores. Ahora tenemos la posición de decúbito ventral o prona. Pacientes de decúbito ventral con cabeza fuera del borde de la cama y extremidades superior correspondientes sobre un banco de altura. Evitar la broncoaspiración, vómito y secreciones de vías respiratorias. Miren, por lo general siempre colocamos una almohada debajo de la rodilla que va a hacer más presión para así evitar úlceras por presión. La posición prono-ventral o de urgencia. Miren, ahora hablamos mucho sobre la posición prona, ¿verdad? De que de hecho ustedes hicieron una tarea sobre esto. Tendido boca abajo y la cabeza de lado es la posición ideal de un paciente. Cuello en posición neutra. Miembros superiores extendidos pegados al tronco y con las palmas de las manos hacia arriba. Extremidades inferiores también extendidas con los pies en la cara en flexión neutra y punta de los dedos y pulgares hacia abajo. Cuando indicamos una posición cronoventral o de urgencia, se usa principalmente para el abordaje de su columna vertebral, para la asistencia respiratoria mecánica en adultos con insuficiencia respiratoria aguda. Y ahora con lo del COVID, pues esa es la posición principal prona. Posición genocubital. A partir de la posición prona, el paciente descansa sobre los brazos y rodillas con la cabeza de lado. Indicaciones: exploración de región pélvica, exploración sigmoidoscopía y el tratamiento recto-sigmoideos. Entonces, esta es la posición prona. Es una de las posiciones donde hay que darle más privacidad al paciente, jóvenes, porque no es fácil para ningún hombre y mujer tener que exponer sus partes más íntimas. Esta es la posición genopectoral. El paciente se coloca en decúbito ventral, luego apoyándose en las rodillas y el pecho. Eleva la cadera, las rodillas deben estar ligeramente separadas y los muslos perpendiculares a la cama. La cara colocada hacia un lado y los brazos hacia la cabeza. Indicaciones: se utilizan inversiones rectales y ayuda a eliminar gases. Posición navaja sevillana.
Pacientes de cúbito ventral con inclinación de muslos formando un ángulo de 90 grados. Piernas apoyadas sobre la parte inferior de la mesa de exploración. Inclinar parte superior de la mesa o cama de tal forma que las caderas queden más elevadas en el cuerpo. ¿Cuáles son las indicaciones? Exploración e intervención quirúrgica del recto y aplicación de tratamientos rectales. Posición de cúbito lateral, posición corporal, acostado de lado, de costado, en un plano paralelo al suelo, cuello generalmente en posición neutra con relación al tronco, en general con las extremidades en flexión. Indicaciones, esta posición se utiliza para administrar enemas o lavados rectales de cúbito lateral izquierdo para cambiar las sábanas de la cama, realizar la higiene corporal y evitar cambios posturales. En esta posición nosotros colocamos al paciente cuando ya vamos a hacer un cambio de sábanas del paciente, que lo van a ver cuando miremos lo del baño en cama. Posición Sims. Esta posición se utiliza para administrar enemas, para cambiar las sábanas de la cama y realizar la higiene corporal y efectuar cambios posturales. Se emplea para exploraciones vaginales y rectales y para poner enemas. Se recomienda como posición de seguridad en caso de accidentes con pérdida de conocimiento y riesgo de vómito. No sé, ¿preguntas hasta aquí? Jóvenes, vimos 3 temas. Preguntas, jóvenes. No, ninguno. Ninguno. Bueno, esas posiciones, jóvenes, es necesario que ustedes se las aprendan de memoria, ¿verdad? Porque un médico no va a dar una indicación de colocar al paciente en Sims y ustedes lo van a ir a colocar de otro lado o simplemente a correr. Ustedes solitas en su cama, colóquense solitos, colóquense en una posición. Esta posición se llama genupectoral, esto es litotomía, esto es posición Sims, esto es posición de tren de Lemburg, esta es posición de navaja sevillana, para que se los puedan aprender todos. ¿Verdad? Entonces, yo sé que solo hemos estado conectada prácticamente 1 hora, pero ya vimos 3 temas. Si tuviera yo, bueno, tengo algunas otras presentaciones de algunos procedimientos, entonces yo se los voy a hacer llegar y pues van a tener que ser autodidactas en ese sentido porque como ya les dije el lunes, pues después del hermoso feriado, pues vamos a hacer esa primera cita con ustedes. De verdad, encontrarnos, a conocernos con el primer grupo, el grupo 1 y el número 2, ¿verdad? Entonces, espero que ya se hayan puesto de acuerdo para la compra de los materiales y pues nos veríamos hasta ese día. Pasen felices vacaciones. Yo también voy a tratar de descansar, ¿verdad? Porque también estoy de vacaciones en mi otro trabajo, así es que les deseo suerte. Gracias, igual. Bueno, Gracias, Lick. se me cuidan y que me hayan mandado la presentación. Ve la asistencia. ¿Me mandaron la asistencia? No, no la han mandado. Bueno, no se salgan ahorita, jóvenes, porque van a tomar las capturas de la asistencia. Hasta que la persona que la haga avise, entonces nos vamos a salir. Está la joven que siempre me manda la asistencia, o el joven, la joven creo que es. Licenciada. Dígame. Buenas tardes. Fíjese que yo entré un poquito tarde a la clase y mi compañera Perla me dijo que la excusara porque ella está cuidando a sus abuelitos en el hospital y no tenía cargado su celular. Entonces, está bien si me manda un mensaje, porque cuando paso la asistencia, la lista de asistencia, entonces yo ahí nomás miro los mensajes que me han mandado, por favor. Ok, ahorita. Bueno, ¿quién va a hacer la toma de las capturas de la asistencia? ¿Quién de ustedes va a hacer la captura, jóvenes? Bueno, yo lo voy a hacer, Lick. Okay. Vaya, pues, si me la mandan. Es que fíjense que, vamos a ver, a veces no puedo ver a todos los integrantes. Yo, como soy desde la compu. Yo la voy a hacer entonces, Lick. Vaya, Ok. pues, está bien. Mándame ahorita para que nos podamos salir. Vamos a ver si...
Revisen, a ver. Ok, ahorita. Ay, Dios mío, Jefferson. Hasta ahorita me fijo, 1, 2, 3 capturas hay. Sí. Sí, ok. Listo, entonces, muchas gracias, Odalis. Dele, a los que salgan de vacaciones nos traen algo, hombre, en serio. Ay, Dios mío, son demasiados. Somos demasiados. No, pero por si acaso el lunes llevo una canasta, por si les traen algo. Vaya, pues, así vamos a hacer. Cuídense. Se les aprecia. Igual. Gracias, Bueno, gracias, licenciada. Disfruten. Bueno. Solo que si son 38 quiero el regreso, ni uno más ni uno menos. Así les decía a mis alumnos cuando iban de Semana Santa, no quiero más, ¿verdad? Que vengan ni de más ni de menos, sino que los mismos. Se me cuidan. Bueno.